Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Esperemos un momento mientras se terminan de conectar algunas personas para dar inicio al Instagram de hoy. Hola, hola. Hola Juanpa, ¿cómo vas? Bien, bien, Leonardo, ¿cómo te ha ido? Bien, hermanito, ¿cómo vas? ¿Cómo va todo? Bien, bien, afortunadamente. Aquí que Ah, casi no bueno. sé qué pasaba, que estaba como demorada la conexión. Bueno, pero lo lograste, lo lograste. Sí, Ya, bueno, ahí ya, va entrando la ya gente poco a poco, además. sí, acá ya se van conectando a las personas, están ahí poco a poco conectándose. em, para que también les inviten a las demás a las demás personas a que se unan a nuestro Instagram Live en la nochecita de hoy. Ahí siguen conectándose algunos, que otras personas pensaban que era por el Facebook, porque como generalmente hacemos muchos Facebook Facebook Live. Live, estaban desde Facebook, entonces fue como no, estamos desde Instagram. Hola Santiago, ¿cómo estás? Sofía también se unió, bueno, ahí se van conectando personas. Kate, Angie Castro, bueno, ahí se nos van uniendo varias personas a nuestro Instagram Live. Bueno, que siguen uniéndose, démonos unos minuticos, yo creo que un minuto para que empecemos el conversatorio de hoy, Juanpa. Me parece muy bien. Soy todo, Ahí estás a soy todo un disposición. invitado, tú me dirás qué hago. Perfecto, perfecto, no, vamos esa, yo me siento como el invitado, yo estoy acá, acá con toda la disposición de aprender de logoterapia. Bueno, gracias por la invitación, Leonardo, ahí para que podamos dialogar un poco sobre la logoterapia de Víctor Frankl. Sí, perfecto. Yo creo que vayamos hablando, vayamos iniciando mientras las Uy, ya personas Costa Rica. se nos siguen aquí uniendo. Em, bueno, Juanpa, pues la idea de este espacio para las personas que se van conectando, pues digamos que hoy que es 10 de septiembre, se conmemora el Día Internacional o el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Eh, este es un día que la Organización Mundial de la Salud ha planteado para conmemorar pues, un problema que es claramente un problema de salud pública y, y que pues además es, digamos, tiene unas cifras, digamos, bastante elevadas en su epidemiología, porque cuando nosotros miramos, pues el suicidio es realmente la segunda causa de muerte, sobre todo en la población joven. Eh, y digamos que cada vez cuando miramos las cifras parece ser que viene en aumento. Entonces, desde esa lógica, desde el colectivo aquí y ahora y desde SAPS, eh, hemos decidido como generar este espacio para mirar también cómo desde la logoterapia se puede dar como aportes para la prevención del suicidio. Entonces, digamos que para entrar en contexto, pues yo creo que presentémonos, pues voy a presentar a Juan Pablo, que es nuestro invitado del día de hoy. Juan Pablo, Juanpa es psicólogo, Juan Pablo es psicólogo y él es publicista, tienes varios posgrados de logoterapia, eres docente de la maestría en psicología clínica de la Universidad del Norte y SAPS, y tienes una formación pues, en psicoterapia de orientación logoterapéutica. Sé que también has sido pues, autor y coautor de algunos libros, si no soy mal, en temas de psicología existencial. Entonces, digamos, bueno, por eso hemos invitado a Juan Pablo que nos pueda dar como una mano para comprender un poco, digamos, la vida, la muerte, eh, el suicidio desde esta visión. Entonces, pues, Juanpa, yo creo que
quería iniciar eh, este conversatorio con una, con una carta que hizo Víctor Frankl a su amigo Rudy el 30 de octubre de 1945. Voy a leer un apartado para que partamos desde ahí, para partir desde ahí, tener como un punto de Aquí lo partida. tengo listo. Sí, Ahí la tienes, perfecto. Leo textual y dice, nada me causa alegría, todo ha perdido importancia, ya no tengo hogar ni tengo patria, ya no puedo echar raíces y todo está tan destrozado y es tan fantasmal. Todo está tan cargado de recuerdos tristes o dulces, todos tan dolorosos. Tú puedes entenderme. Probablemente todo esto suena enormemente banal. No creo que vaya a vivir mucho más. No es que tema la muerte ni que la desee, solo es que tengo la sensación de no tener ya nada que buscar. Se me ha concedido la gracia de poder poner por escrito lo esencial de aquello que tenía que decir. Todo lo demás me parece que fue arrogancia. Nunca fue digno de Tilly. Eso ya lo sabía. Ahora sé algo más. El mundo tampoco era digno de ella. Tilly era la esposa, ¿cierto? la primera esposa La era, primera esposa de ella. que estaba esperando cuando fue internada en los campos de concentración en Auschwitz. Ok. Y acá dice que continúa. Las palabras no funcionan frente a la tristeza. Nunca hubiera pensado que una persona pudiera estar tan sola y no morirse. Nunca hubiera pensado que morir fuera resultarle tan fácil. Y quiero partir de ese apartado, Juanpa, porque alguna vez te escuchaba también leerla y pues uno se imagina que Víctor Frankl pues era como un superhumano, uno se lo imagina como el superhumano que no sentía dolor, que no sentía sufrimiento y que el man estuvo como en los Como un campos de Übermensch. concentración pasándola bien, o sea, como que uno dice, este man ya descubrió pues una percepción distinta de la vida, pero como que uno no se lo imagina sufriendo ni sintiendo dolor. Y resulta que pues esto denota que sí pasó. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Tú qué opinas de ese apartado que acabamos de leer? Bueno, hay varias cosas y es que a veces, sobre todo la gente que estamos muy cercana a la logoterapia o cuando trabajamos desde acá, se tiene una idea de un Viktor Frankl como si fuera un superhumano, como si fuera un ser que está como más allá de lo humano. Y ahí yo creo que radica uno de los grandes errores que se tienen sobre la imagen de Viktor Frankl como ser humano, porque antes de cualquier cosa él es persona. Y, y la situación que Frankl está planteando ahí no es la primera vez que él sufría. O sea, mucha gente considera que Frankl pudo superar los campos de concentración de la manera en que lo hizo y luego escribir El hombre en busca de sentido y luego escribir 24 libros porque era Víctor Frankl. No, no es porque era Víctor Frankl, sino porque era un ser humano, era una persona. Y él era una persona que no solamente sufrió de la Segunda Guerra Mundial, él fue parte de la Primera Guerra Mundial y también sufrió en la Primera Guerra Mundial. Acordemos que esa Primera Guerra Mundial fue empezada realmente por el Imperio Austrohúngaro. Él nació en Viena en la época del Imperio Austrohúngaro, todavía ni siquiera era Austria. Claro, Y el Imperio Austrohúngaro es el que declara la guerra a Serbia en ese momento. Entonces declara la guerra y Alemania los apoya. Alemania aprovecha para otras cosas, pero el que arrancó la guerra fue Serbia directamente. Y lo que sucede ahí es que durante esa época había muchos problemas. Frankel cuenta cuando uno lo lee, por ejemplo, en un libro que se llama Lo que no está escrito en mis libros, o una biografía que hay que se llama La llamada de la vida, o algunas de otros de ese estilo. Frankel narraba que él tenía que despertarse a las 3 de la mañana todos los días a hacer fila para poder ir a recoger la comida que les regalaban, les donaban, porque no había plata en ese momento ni para, no había trabajo, no había comida, no había nada. Y a las 7 de la mañana lo reemplazaba la mamá y así se iban turnando él y el hermano. Entonces, Frankel vivió sufrimientos desde mucho antes. Frankel vivió una Primera Guerra Mundial. Frankel vivió la posguerra de la Primera Guerra Mundial, pero también la aniquilación del Imperio Austrohúngaro y cuando nace la República de Austriaca, donde fue un cambio, donde hubo peleas políticas
mucho, había una polarización como la que vivimos en la actualidad. Estaban polarizados entre quién es quién y quién tendría poder, si la izquierda, si la derecha, que los rojos, que los no rojos, y, y todo el antisemitismo que se generaba en ese momento. O sea, Frankel vivía en una ciudad antisemita, Ok. entonces el sufrimiento no estaba solamente ahí, ya lo había vivido. Pero lo que yo sí creo que él es que sí había aprendido a ser resiliente dentro de esas dificultades. Obviamente no estaba preparado para un campo de concentración, yo creo que nadie lo estaba. Y mucho más el haber llegado a Viena, porque él, cuando estaba en Múnich, después de que sale de los campos de concentración, cuando sale de Múnich, él es enviado le permiten, le consiguen un permiso para devolverse a Viena, que estaba destruida, no había nada en la ciudad prácticamente, y él fue con la esperanza de encontrarse con Tilly. Y Mm. Tilly estaba embarazada cuando fue enviada a Auschwitz. Entonces, hay una cantidad de cosas ahí y fuertes, lo trágico. Pero él está en un momento de crisis terrible. Ahí lo puede ver uno y esa carta es un episodio de depresión. Una depresión no, llamémoslo, no psicológica ni biológica, sino una depresión existencial que tiene que ver con la pérdida de algo valioso. La mamá, la esposa, el hijo que estaba esperando, el papá que había muerto en Terezín, el hermano que había muerto en Auschwitz también, y la única hermana que quedó viva que logró huir a Australia. Pero, pero Frankel quedó solo, no tenía nadie más. Sus amigos, sus grandes amigos se habían ido. Algunos se habían ido para Estados Unidos, otros para Londres, pero él estaba solo ahí en Austria, en Viena. Ok, claro. Y ahí digamos que, bueno, entonces nos muestras, pues, que claro, por más superhumano que uno lo viera, pues siempre estuvo al lado de, o sea, el dolor, el sufrimiento estuvo ahí, estuvo ahí Fue para él, parte de él. fue parte de él. Y ahí digamos que me da pie para que habláramos también de algo y es eso, como que hablemos del dolor y hablemos del sufrimiento, porque parece ser que, o sea, al ser humano evidentemente todo el dolor y el sufrimiento como que claramente no le gusta, o sea, a nadie le gusta, digamos, sentir dolor, sentir sufrimiento, y tal vez como que en un modelo hegemónico en el que hemos estado, en el que nos dicen que siempre debemos estar felices y en una búsqueda constante de la felicidad, pareciera ser que huimos al sufrimiento y pensamos que esto no hace parte de la vida del ser humano. ¿Qué piensas? Sí. Yo creo que hay varias cosas que son importantes. Bueno, ya que estamos hablando de sufrimiento, aquí vamos a hablar de Frankel, también me puse la de Nietzsche, porque el hombre, el tema del sufrimiento en Nietzsche es importantísimo, que Frankel toma mucho de él. Y ahí me llama la atención varias cosas. Y la primera que tú dices es esa búsqueda de felicidad, esa búsqueda constante de felicidad, que es como se volvió casi que a mí me gusta llamarlo la dictadura de la felicidad, porque estamos en este momento casi Ok, que obligados a ser felices. Nos obligan a ser felices. Víctor Frankl, en un libro que se llama El hombre doliente, él plantea que la búsqueda de la felicidad es casi como cuando te dicen, cuando te van a tomar una foto y te dicen, sonríe, ¿cierto? Entonces tú sonríes para la foto y listo. Que la felicidad, la dictadura de la felicidad es como que te exigen ser feliz. Y la gente nace o tiene la idea que nacimos para ser felices y que lo ideal del ser humano es ser feliz y que el máximo logro del ser humano es ser feliz. Entonces, si ponemos a la felicidad como lo más importante, como lo más alto, como el valor más alto que hay, el sufrimiento, ¿cómo está visto? Pues totalmente lo opuesto, como lo contrario, como el lo peor. antónimo. El antónimo exactamente. Entonces, ahí se radica ese problema. Antes de la dictadura de la felicidad, hablábamos de el no sufrir. O sea, uno de los temas era el no malestar emocional. Lo ideal para el ser humano era estar tranquilo. Entre menos sintiera, mejor. Y eso es una teoría que surge de las ideas iniciales de las psicoterapias. O sea, Freud nos habla del principio del placer que tiene que ver con la evitación del displacer.
Adler nos habla sobre la sensación de inferioridad, del complejo de inferioridad. Entonces, como complejo de inferioridad, yo tengo que es mostrarme encima del otro, ponerme encima del otro, como una forma de distensionar el malestar. Ambas están relacionadas con distensionar el malestar, una con poder y otra con evitar el malestar. Wow. Entonces, hemos crecido con la historia de creer que, que sentir tristeza está mal, porque consideramos que la tristeza es depresión, está mal sentir rabia porque eso es odio, está mal sentir miedo porque eso es cobardía, y por el otro lado, el complejo de que nos sentimos poca cosa. Y la única forma de superar ese complejo de inferioridad es aplastando al otro. Y ahí se genera una cantidad de dificultades porque entonces, ¿yo para qué estudio? Para tener mucha plata. ¿Yo para qué quiero esto? Para aplastar al otro y mostrarle que yo soy mejor. Como que se vuelve un ejercicio de autorrealización, casi como diría, eh, se me olvidó el nombre precisamente del fundador de la psicología humanista, pero de Maslow, la autorrealización que es muy individual. Yo lo hago es para mí, no es para el mundo. Y hay una diferencia importante precisamente en los planteamientos de Frankel. Yo creo que Frankel no solamente no era un super ser humano, sino que él tuvo la posibilidad de aprender de las dificultades y de los problemas. Y ahí yo creo que eso es importantísimo para él. Vivió los problemas que hablamos de la Primera Guerra Mundial, Ujú. pero después cuando se vincula al círculo adleriano, Viena estaba sumergida en unos índices de suicidio altísimos. Ok. Los grandes problemas del suicidio en Viena en los jóvenes eran, uno, los problemas económicos, una posguerra, estaban después de una guerra, los problemas económicos eran altísimos, una ciudad, un país completamente destruido. Segundo, es un tema interesante, es la efectividad sexual, llamémoslo eso, el desempeño sexual, qué Ok. tan bueno sexualmente soy. Tres, las parejas que pueden estar relacionadas. Y cuatro, las calificaciones del colegio. Eran los cuatro elementos que más afectaban a las juventudes en ese momento. Porque las calificaciones se relacionan con el complejo de inferioridad. Si me va mal en calificaciones, entonces yo no sirvo, yo no valgo, y una cantidad de cosas de estilo. La potencia sexual tiene que ver también con el sentirme menospreciado, sentirme poca cosa, ¿no? Y de esa manera se relacionan los problemas. Y Frankel trabajaba, él era solamente un estudiante de medicina en ese momento, y lo que hicieron fue nombrarlo como el secretario de, de los centros de atención a jóvenes, que eran gratuitos, estaban al lado de los colegios y era atención anónima. Entonces la gente asistía, precisamente, la gente lo que hacían era donar su trabajo 2 horas por semana. Ni siquiera tenían que trabajar gratis toda la semana, no, 2 horas por semana. Y Víctor Frankl lo hacía los sábados que tenía libre de la universidad. Habían párrocos, habían psicólogos, habían psiquiatras, psicoanalistas, adlerianos, profesores, la gente que quisiera poder oír. Y lo interesante de ahí que surge precisamente es que mientras que estas dos teorías hablaban que los problemas, que los seres humanos buscaban la superación, buscando evitar el complejo de inferioridad y el otro la evitación del displacer, para Frankel encontró algo que me parece mucho más interesante y no es por qué la gente se suicida, sino qué hace que no lo hagan. ¿Por qué no te... O sea, Ok. si tú lo has pensado, porque de cierta manera muchas personas lo hemos pensado, muchas personas lo pensamos en Claro. algún momento de la vida. Yo lo he pensado en algún momento de la vida, sé mucho que ya no me sucede, pero la adolescencia fue un pensamiento que surgió en varias ocasiones y tuve intentos, además. O sea, fue algo que lo viví. O sea, estuve en cuidados intensivos en algún momento por un intento. Y tenía que ver porque precisamente ese cambio, y Frankel lo que genera ese cambio y genera esa transformación no es por la pregunta de por qué se suicidan, sino qué hacen que aunque lo piensen deciden no hacerlo. Porque son muchas gentes gente que lo piensa. Claro, ¿qué haces que no lo hagas? ¿Qué hace que no lo Exactamente, materialices? exactamente. Y ahí es donde entra el tema del propósito y el sentido de vida, precisamente. Y ahí, El, esa era la respuesta, básicamente hacia ese lado era la respuesta. Frankel lo llevaba para ese lado.
Frankel a través del diálogo socrático lo que hacía precisamente era poder hacer esas preguntas. El término socrático del diálogo socrático para Sócrates era el parir la verdad, ¿cierto? Ok, sí. Para Frankel era parir el sentido, parir Mm, el sentido. Entonces, a través de las preguntas que Frankel hacía, lo que hacía es llevarlos a descubrir el por qué no lo hacen. Y las preguntas lo que hacían era, de cierta manera, reafirmar esos valores, reafirmar esos sentidos, reafirmar eso que te hace sentir y que valga la pena estar acá, eso que te haga querer vivirlo, que aunque, como dice mi amigo Nietzsche, quien tiene un para qué puede soportar casi cualquier cómo, tiene que ujú. ver con eso. Cuando hay un hacia dónde dirigirse, esos resbalones que nos pegamos en la vida, los podemos superar. Claudio García Pintos, un logoterapeuta argentino, habla mucho de cómo Frankel utilizó el tema del alpinismo, porque era alpinista, para referirse precisamente a eso de la voluntad de sentido, cómo te moviliza o te mueve el sentido para descubrir cosas. Y tiene que ver con el alpinismo, tú pones en una parte, agarras la cuerda a través de un arnés, estás agarrado, sujetado, y estás sujetado a una cuerda y tienes hacia un dónde ir. Si Ajá. te caes, si te resbalas, la cuerda te sujeta, ¿cierto? Cuando tú tienes un sentido, cuando has desplegado el sentido hacia una mejor versión de sí mismo, hacia el sentido, y está la cuerda tensionada, no distensionada por la evitación del displacer o por el complejo de inferioridad, sino cuando está tensionada la cuerda, tú te puedes sujetar más fácil y aunque te resbales, puedes seguir yendo, puedes seguir subiendo. Y eso es, y eso es precisamente lo que Frankel descubre en los centros de acompañamiento a jóvenes, de escucha, de cómo hay cosas, hay razones de sentido, hay luces, o sea, hay un faro en el presente que te ilumina el futuro. Cuando yo descubro posibilidades de yo quiero ser psicólogo, yo quiero ser médico, quiero ayudar a otras personas haciendo psicoterapia, por ejemplo, yo desde el presente estoy iluminando con un faro hacia el futuro. Ese faro que es el sentido, en este caso es como la solidaridad, el, el poder ser, ayudar a las otras personas, ese tipo de cuestiones. Ese faro ilumina el futuro y te muestra posibilidades de caminos. Si yo quiero ayudar, ser solidario para ayudar a las personas que tienen dificultades, pues ese faro me ilumina caminos. Como abogado lo puedo hacer, Claro. como médico lo puedo hacer, como enfermero lo puedo hacer, como psicoterapeuta lo puedo hacer, como docente lo puedo hacer. Pero cada quien descubre cuál camino está más relacionado con lo que se siente más propio. Juanpa, ahí digamos, me encanta la analogía y acá estoy leyendo y creo que a la gente también, la analogía que haces del faro y es que me pongo a pensar y digo, claro, es muy distinto que tú experimentes dolor, porque evidentemente todos pasamos por situaciones dolorosas, todos pasamos por circunstancias tormentosas y muchas veces no sabemos qué hacer seguramente ante una situación. Sin embargo, es diferente enfrentarse a una situación dolorosa, a una situación adversa, cuando tienes esa luz, cuando tienes ese Totalmente. sentido, ese significado, ese propósito de vida. Mm, y creo que, digamos, si yo no tengo ese faro, si ese faro no está claro o si esa luz es tenue, si esa luz es tenue, si Ajá. no alumbra lo suficiente o si de hecho ya no alumbra, O está ¿sí? apagada. Está apagada, Sí. ¿cómo puedo hacer para encenderla? ¿Cómo puedo volverla a prender así sea un poco? Hay varias cosas. Lo primero es que creemos que porque está apagada la luz estamos enfermos. Ujú. O también creemos que preguntar por esa luz está mal, como que estuviera mal. Porque lo natural es que estemos constantemente preguntándonos por la luz. Porque la luz nunca va a ser igual, va a cambiar todo el tiempo. Y ahí viene una de las circunstancias por qué la gente le pasa lo que le pasa y es que queremos lo estático. Queremos que las cosas sean fijas, que no cambien. Entonces, si yo tengo un sentido,
El Baby Yoda lo tengo por ahí. Eh, el, lo estático, la gente quiere que si algo le ha sentido en algún momento, siga siendo sentido constante, que no cambie. Queremos lo rígido. Y entonces ahí es cuando le sufrimos por el sufrimiento. Sufrimos porque vamos a sufrir. Entonces, si me haga entender. Y ahí le tenemos miedo al sufrimiento. Entonces, las cosas no son estáticas, el sentido cambia. Yo, por ejemplo, cuando dejé la publicidad y dediqué a la psicología, yo quería dedicarme a las adicciones. Yo decía, yo quiero dedicarme a eso el resto de la vida, pero el resto de la vida no me duró tantos años. Después de un tiempo Pasa. yo ya no quería las adicciones, sino que quería otras cosas. Y es que eso genera Y mucho ahora quiero temor. otras cosas. Ahorita, por ejemplo, estoy más dedicado a la tanatología, a la muerte, a cosas de ese estilo que antes no las tenía ni siquiera contempladas. El sentido cambia. Micho, no el sentido, lo que cambia es en dónde puedo ejecutar el sentido, en dónde puedo realizarlo. Pero el sentido de la solidaridad que se da en la psicoterapia sigue ahí, sigue vigente, que es la solidaridad, el poder acompañar, el poder ayudar a otros que están sufriendo. Entonces yo creo que una cosa es lo estático. Ok. Dos, estamos en Que una eso estático época, haría que a veces, o sea, lo estático a veces, o sea, si te entiendo, entonces eso estático, mm, como ponerle así, de forma estática, lo que le da sentido a, hace que esa luz se pueda apagar, ¿cierto? exactamente, porque si Por el miedo a no aceptar. por el miedo a que cambie, pues ya no se apaga, o sea, el miedo a que cambie, a que no sea estático, es lo que hace que la luz se apague. Perfecto. Porque eso lo que nos hace es no abrirnos, digamos, no nos abrimos hacia el sentido, sino que nos abrimos con miedo. Y cuando nos abrimos con miedo al mundo, pues lo experimentamos desde el temor. El ser humano está abierto, es como un faro que está abierto hacia el futuro y ese faro se abre de colores. Si me abro desde el miedo, podemos decir que es de color, no sé, rojo, no, rojo porque sería peligro. Ok, Y sí. veo todo con peligro, como que veo con peligro, entonces tengo que tener cuidado. Si me abro desde el verde, como más de, listo, tal vez se caiga esto, pero tal vez puedo seguir adelante, es diferente la actitud. Eso es importante en la logoterapia. Lo otro que es importante tener en cuenta es la idea esa del time is money que nos han enseñado. El tiempo es dinero. Entonces tenemos que ir todo el tiempo a toda velocidad porque el tiempo es dinero y tiene que alcanzarte el tiempo para lograr hacer una cantidad de cosas, etcétera, y seguir, y seguir, y seguir, y seguir. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos corriendo todo el día, estamos a toda velocidad todo el tiempo. Si vamos a velocidad todo el tiempo, para ponerlo como metáfora, si yo voy conduciendo por la autopista a toda velocidad, no puedo ver los letreros de la carretera. Entonces no sé por dónde salirme, por dónde hacer esta cosa. Cuando yo voy muy rápido, no, o sea, paso por encima del sentido, Ok, paso sobre él. Eso es un fenómeno que es interesante. Cuando yo voy muy rápido, no siento la vida, sino que paso por encima de la vida. Cuando ok, yo voy más interesante. despacio, cuando disminuyo la velocidad de la vida, me permito sentir la vida. Y cuando yo siento la vida, vivo la vida. Y cuando yo vivo la vida y al sentir, puedo encontrar con qué me relaciono, con qué me conecto en la vida, con qué cosas me estoy conectando en la vida. Y cuando me conecto a la vida, descubro lo que es valioso, descubro aquello que le da sentido. Claro, es que estaba pensando en eso, o sea, ir a toda velocidad hace que perdamos lo que es valioso para nosotros. O sea, No como que que lo vamos a perdamos, toda, sino que no nos demos cuenta. no, ok, no nos damos El cuenta. Claro, problema es es que claro, ese. es que todo. O sea, es que no nos damos cuenta, que es la parte más terrible, porque está lo que nos da sentido, pero no nos damos cuenta. Y ahí empieza precisamente el asunto. Hola, señor Willis, doctor Willis, ¿cómo me le va? Y ahí viene el problema. Vamos tan rápido que no nos damos cuenta de lo que es valioso.
Y ahí vienen los problemas de que, ay, era tan importante y me doy cuenta hasta ahora. Claro, voy tan rápido que no le doy valor a lo que tenemos y solamente hasta que lo pierdo. Claro, y yo creo que la embarrada enorme cuando vas a toda velocidad toda tu vida o gran parte de tu vida y ya por otras circunstancias te toca detenerte y miras para atrás y dices miércoles, hasta ahora me doy cuenta de esto. Corrí, pero no sé a dónde llegué. Llegué rapidísimo, pero no sé a dónde. A mí Claro, una y vez me seguramente, pasó eso. A mí una vez me pasó eso. Yo estaba caminando por una calle que a mí me encanta, que me parece una de las calles más lindas que he estado en mi vida, e iba corriendo para a llegar a tomar un tren, y cuando llego a comprar la boleta del tren, me dice que el tren sale en hora y media, y pasé corriendo por una calle que a mí me encanta y no la disfruté. Para mí eso fue horrible. No pude verla, disfrutarla, poder ver hacia los lados. Cuando tú vas muy rápido, las luces como que van así y no las alcanzas a ver. Pero cuando le bajas la velocidad, se amplía el panorama y puedes ver mucho más. Cuando vas muy rápido, la mirada se tiene que reducir y focalizarla precisamente para, porque voy tan rápido, tengo que estar con cuidado. Entonces te focaliza y te reduce la mirada periférica. Y cuando disminuyes la velocidad, se amplía la velocidad, la mirada periférica. Y eso también sucede precisamente con las emociones y los sentimientos. Cuando se amplía la mirada periférica, también se amplían el sentir, porque el sentido de los valores, que es aquello que nos evita, eh, aunque pensemos en suicidarlo, hacerlo, ok, claro. aprender a sentir, la educación de los valores. Y ahí viene el otro problema, y es el miedo al malestar. Tenemos miedo a sentir. Y Entonces, ahí viene el tercer elemento que es aprender a sentir. entonces digamos que vamos en eso, exacto, para ir como agrupando esas tres razones que nos dabas de por qué se podía apagar la luz de este faro, ¿sí? Ajá, La primera que decías es porque creemos que el sentido o el propósito es estático, o el es propósito estático. es estático. La segunda porque vamos a toda y no nos damos cuenta de lo que es valioso en nuestra vida. Y la tercera porque, según te entiendo, nos da miedo el sufrimiento, Nos da miedo sentir. nos da miedo sentir. No queremos sentir. Entonces, creemos que sentir está mal y no hemos aprendido a sentir. Tenemos miedo, tenemos miedo a sentir tristeza. Entonces, ahí es donde viene el elemento que es importantísimo. La educación emocional es importantísima en la infancia. Es un elemento que es importantísimo para tener en cuenta, para educar en la libertad, la responsabilidad, el sentido de la vida. Es aprender a sentir. Y parte de lo que busca una persona cuando busca el suicidio, lo que busca es no sentir más lo que está sintiendo. Tiene la esperanza y la ilusión de transformarse y de mejorar, de que va a ser mejor. Es optimista, como diría Cioran. Ok, Cioran decía, cuando le preguntaban que por qué él no se había suicidado, él decía porque él es pesimista. Y Cioran habló toda la vida sobre el suicidio, pero murió de 80 años y de un infarto. ok. Le hicieron que por qué no se había suicidado. Decía, porque es que el suicida es optimista, yo soy pesimista, yo no creo que voy a estar mejor. Y van a Wow. estar mejores que no van a sentir, no van a sentir, van a eliminar lo que están sintiendo. Pero cuando no han aprendido a sentir, va a ser muy difícil sentir. Y parte, digamos, cuando uno trabaja terapéuticamente con personas que están enfrentando esas dificultades, es aprender a aumentar la tolerancia al malestar. Es importantísimo para aprender a sentir. ¿Y qué es lo que está en juego? Porque cuando creemos que somos planos, el ideal es ser plano emocionalmente y que nuestro corazón no vibre y ni salte por nada, el problema viene siendo que nuestra vida es vacía y es carente de sentido. Entre más queramos ser planos emocionalmente, menos sentido hay. Entonces, si hay menos sentido, la vida vale menos la pena. Es decir, es un taco al pastor sin salsa verde. Totalmente. Y entonces, mira que ahí, digamos, tú lo que dices es completamente cierto en cuanto a que carecemos a veces de una educación emocional. Primero venimos como de una creencia, de una falacia de debemos estar siempre alegres, debemos estar siempre felices.
Y las otras emociones, miércoles, o sea, nada que ver, las otras emociones está mal. De hecho, yo creo que muchas veces invalidamos las emociones de los otros o cuestionamos también las emociones de los otros, ¿no? Entonces vemos a otra persona triste y le caemos, o sea, ¿por qué estás triste? No deberías estar triste, no, no es una razón suficiente para estar triste, no es una razón para que tengas miedo. No es, siento que no solamente como que tememos a que nosotros sintamos, sino tal vez a que los otros también estén sintiendo. Exactamente. Y eso pasa muchas veces con los papás. Los papás no quieren ver a su hijo triste porque piensan que se va a deprimir, se va a volver a deprimir, se va a deprimir. ¿Qué hago con mi hijo? Si yo lo que tengo que hacer es que mi hijo sea feliz, entonces me vuelvo papá, yo lo llamo papá recreacionista. Papá recreacionista. Sí, o sea, me vuelvo un papá que tengo que ser todo el tiempo recreacionista para que mis hijos estén felices y complicado. Yo creo que también esa búsqueda, además, esa búsqueda, o sea, como que creerse esa falacia completa de tenemos que estar felices todo el tiempo, pues lleva a un estrés inmenso, ¿no? O sea, porque yo creo que la persona que está en esa búsqueda constante de termina siendo menos feliz de lo que quisiera ser que las otras personas que no están en esa búsqueda constante, porque Exactamente, terminan... estoy tan constantemente buscando la felicidad que confundo la felicidad con reírme. Y creo que la felicidad es un estado. Y Claro, cuando la felicidad es, o sea, yo siento felicidad cuando suceden cosas, cuando realizan cosas que me hacen feliz. Yo en este momento me puedo ver muy serio, así súper serio, se me nota lo serio que soy, ¿cierto? Pero por dentro estoy muy feliz, porque en este momento estoy experimentando el sentido. O sea, la felicidad no es estar muerto de la risa todo el tiempo. Confundimos la felicidad con la risa. La felicidad es una relación con los valores y el sentido. Estar en contacto con la experiencia. Y para estar en contacto con la experiencia hay que estar abierto a la experiencia. No es reírse, no es tenerlo todo, no es vivir en Disney World, que muchas veces es la gran dificultad ahí. Queremos pues es vivir que es en como Disney. exacto, y esa misma idea nos hizo creer que eso era muy, Exactamente. muy, muy superficial, muy banal, tal vez, Sí, y eh, ahora mira que Disney está y nada cambiando las existencial. películas y ya no está mostrando que no todo es solamente felicidad, ¿no? Nos está enseñando también que el príncipe azul te engaña y te pone los cuernos como en Frozen Ah, sí, o para cosas usted. así de ese estilo. O sea, está enseñando que uno para ser feliz no necesariamente tiene que venir el príncipe azul a rescatarte, ¿no? Hay muchas otras posibilidades. Y nos creemos que hay una vida ideal y no hay un ideal de vida. Entonces, por eso surge el tema de la sensación de inferioridad, el complejo de inferioridad, porque creemos que el ideal es esto. Casa, Más, carro, beca y una cerca blanca. Ah, bueno, y perro. Perro y cerca blanca. mira que además que me parece interesante porque es que es real, o sea, yo siento que en últimas, claro, esos modelos o esos estereotipos de lo que debe ser la vida, de cómo se debe vivir, lleva entonces en últimas que las personas no contemplen sus valores, o sea, no contemplen lo que es valioso para ellos, sino lo que es valioso para otros, y terminan, asumo, viviendo la vida de otros siendo completamente inauténticos. Ahí estás hablando de algo que Frankel planteaba en uno de sus libros que se llaman las neurosis colectivas. El fanatismo es que tengo que imponerle mi mirada al otro. El conformismo, y es que el sentido está en lo que el otro lo dice. El fatalismo, que la vida no tiene sentido. Bueno, esas tres me acuerdo en este momento. El fanatismo, Ok. el fanatismo, ay, se me olvidaron los otros dos que dije ahorita. El fanatismo, fatalismo, fatalismo y conformismo. Ujú. El conformismo es que el otro nos impone su mirada, porque el otro sabe más que yo, de mí mismo. Y eso es súper triste. Y muchas, y claro, y mucha gente, digamos, que busca eso también, ¿no? O sea, como, dime tú qué debo hacer yo, Cuando van a dime tú dónde psicoterapia encuentro me la pasa eso. felicidad. Sí, A, sí, sí, sí. ¿Qué a mí hay hago? pacientes que me han llegado al consultorio con un cuaderno, les esfero y me dicen, vea, evitémonos todo eso y dígame qué hago. Le prometo que lo hago al pie de la letra. O sea, es una cosa loquísima, porque piensan que el sentido es una receta.
Yo no puedo recetar, Frankel decía eso, yo no puedo recetar sentido. Yo puedo ayudar a que la persona afine lo que le permite descubrir sentido. Y ahí están los elementos claves. Uno, bajarle la velocidad a la vida para poder sentir. Dos, aprender a sentir. Tres, conectarse con valores. Cuatro, nada es estático. Y uno que nos falta, la gente que cree que el sentido es una meta. Cuando llegue allá, ahí voy a tener sentido, antes no. Pero andate cuenta que el sentido está en el presente iluminando el futuro. Por lo tanto, no es una meta. Ese es el otro error que comete la gente con el sentido, creer que está en el futuro. Cuando logre esto, entonces cuando sea psicólogo, ahí sí. Cuando, ¿no? Cuando compre el Baby Yoda, ahí sí. Cuando me gradúe de una carrera, ahí sí. Ahí sí, cuando me case, Cuando escriba el y libro. nos venden las ideas de la media naranja, que estamos incompletos, entonces que hasta que no encontremos la otra mitad no vamos a estar completos, y esa es la otra, la búsqueda de la completud. Lo estático tiene que ver con lo completo, sentirme ya completamente hecho. Eso no es humano. Los únicos seres perfectos son los animales. Un perro no puede ser más perro, pero Leonardo siempre puede ser más Leonardo. Total. Y es que, pero también dices el tema de buscar sí, como el complemento en el otro, ¿sí? Vemos a veces muchas personas buscan el complemento en el otro y después se dan cuenta de, no, no es así. Y terminan viviendo incluso, pienso, a veces vidas hasta tormentosas, porque como veo en el otro el complemento y quiero quedarme acá, quiero estar estático, no importa que tenga la relación más tóxica del mundo, quiero quedarme acá, no quiero salir de ello. Y de hecho Claro, pensar porque en ello me es que genera un caos horrible. es peor estar solo. Una vez alguien me decía, y es que necesito el bulto de al lado, Wow. el bulto de al lado. Claro, o sea, ya ni es sencillamente eso, no quiero estar solo. Oye, y creo que ahí me das pie para un tema que creo que se sale, digamos, del que teníamos inicial, pero que complementa mucho, y es por qué las personas no quieren estar solas. Porque algunos le temen a estar solos. Porque yo creo que hay varias cosas ahí. Uno, se relaciona un poco con el miedo a la soledad se relaciona con el miedo a tener tiempo. Porque la gente va rápido para no sentir, para no pensar tanto. Y si yo estoy solo, pienso demasiado. ¿En qué pienso? ¿En qué dedico? ¿En qué hablo? Hay gente que piensa eso, precisamente, yo estoy incompleto. Y como yo estoy incompleto, eh, no soy adecuado. Y como no soy adecuado, porque estar con alguien es ser adecuado. Estar con alguien es no tener tiempo para pensar cosas que no hay que pensar. Es sentirme más fuerte. Hemos creado una cantidad de frases y de clichés que tienen que ver con convivir con, o sea, estar solo está mal. Por ejemplo, si uno oye la música ochentera, yo que pasé por los ochentas en mi adolescencia, la música ochentera es súper dependiente y las series de televisión eran súper dependientes. Y nos mandaban un mensaje de, es que solo yo no soy nada, no soy nada sin ti, y, y, y el amor completa, y etcétera, etcétera, y etcétera. Entonces, Y es que, estar solo de cierta manera es estar incompleto. Y eso sale un poco de uno de los diálogos de Platón del banquete, que no me acuerdo el nombre del diálogo de Platón, pero tiene que ver con unos seres que eh, eran unidos, hombre, hombre, mujer, mujer, pero que Zeus en castigo los cortó, se sentían incompletos y tenían que encontrar su otra mitad. Esa ok, fue una de las... Ese es el banquete es un libro donde se habla mucho sobre el amor. Los diálogos están más basados en el amor. Y esa es una de los diálogos que se dictan sobre el amor. Que el amor es hasta que encuentres a tu otra mitad.
a lo que te está faltando. Y nos hicieron creer que somos medias naranjas. Y sí, y nos lo hicieron creer y lo hicieron creer muy bien. Y yo, digamos que Totalmente. ahorita con esto que dices y digamos que volviendo a lo que nos planteabas ahorita como de estos tres elementos que era pensar que el sentido es estático, ir a toda velocidad y no querer sentir, ¿crees que tal vez, digamos, como alejarnos de esa dependencia nos podrá ayudar como a fortalecer estos tres puntos? Yo creo, ¿a cuál dependencia te dices? Digamos, por ejemplo, el hecho de estar con, o sea, el hecho de estar con alguien para no sentirme incompleto. Ok, sí, de cierta manera el estar con alguien me libera de esas cosas. Puede ser una opción. Es una creencia. Pero Me también yo, libera de eso. ok, y creerías que ahí, por ejemplo, el hecho, digamos, de ya quedarme en silencio, seguramente enfrentarme a ese temor de la soledad, de sentirme solo, de estar solo, ayudaría a fortalecer esos tres puntos, ¿no? Seguramente no ir a todas, sino tal vez ya detenerme y decir, bueno, para mí es valioso esta otra cosa que no me había dado cuenta. Ujú, Seguramente en ese afán de no querer estar solo, sería como tal vez en ese mismo segundo punto, pues tampoco te das cuenta de las cosas. claro. Porque alguien me está hablando y le pongo mute, no importa, pero alguien me está hablando. Y tal vez, claro, también sea como, creo que eso también es claramente es el tercer punto del miedo al sentir, el no Del querer miedo al sentir, sentir. el no querer Porque sentir, no eso me querer. quita, porque no es miedo a sentir, sino miedo a sentir ciertas cosas. Lo que no está permitido. Aquello que Claro, no está sería miedo a permitido. sentir el dolor, miedo a sentir la tristeza, Ujú. por ejemplo, frente al malestar, tolerar el malestar. Mira, si aprender a tolerar el malestar es importantísimo. Anthony de Melo, en un libro de manual de trastorno límite de la personalidad, Marshall Linehan da un cuento de Anthony de Melo sobre la tolerancia al malestar. Y era de una persona que había sembrado un jardín muy lindo en la parte de atrás de su casa, pero compró las mejores semillas, me echó casi que era agua filtrada, casi que le echaba agua manante, me echó una cosa así absurda, y le empezó a salir diente de león. Entonces él empezó a arrancar los dientes de león tranquilamente y volvían y salían y volvían a arrancar y decía, ¿qué está pasando? Ya les he arrancado todos porque siguen saliendo. Dice, claro, es el vecino. Entonces se va donde el vecino y lo invita a que arranque todos los dientes de león porque se le están pasando para su jardín. Después el vecino lo hace, pero como no siguen desapareciendo dientes de león, genera una publicidad y una campaña entre todos los vecinos para eliminar los dientes de león. Y como todos eliminan los dientes de león y siguen saliendo dientes de león, le escribe al Ministerio de Agricultura para que le solucionen el problema y le mandan una carta y le dicen, comprendemos perfectamente que quiera tener un lindo jardín y un prado muy verde y siempre muy bonito. Pero si quiere tenerlo, tiene que acostumbrarse a que va a estar acompañado por dientes de león. Usted decide si los deja estar o no los deja estar. En la vida va a haber sufrimiento, inevitablemente. En la vida va a surgir el sufrimiento. Por el solo hecho de ser humanos, ser seres humanos, vamos a sufrir. Y a veces creemos que porque soy bueno, no voy a sufrir. Es casi como creer que porque soy vegano no me va a comer un tigre. Es exactamente eso. Cuando realmente el solo hecho de ser humano va a hacer que en algún momento aparezca y surja el sufrimiento, porque es parte de la vida y es parte de la cotidianidad. Entonces, nos preparamos para cuando llegue, para poderlo afrontar con actitud, como diría mi querido Nietzsche, verlo a la cara y afrontarlo y encontrar la respuesta a la pregunta de ¿para qué sufrir? O vamos a estar sufriendo de que llegue el sufrimiento, entonces no vamos a vivir. Y vamos a vivir en la cabeza y no vamos a vivir la vida, sino evitando vivirla, pensando que la vida tiene solución, cuando realmente la vida no es un problema para solucionar, sino es un momento para entregarse y vivirlo.
Wow. Es un momento para entregarse y vivirlo total. Ujú. Es eso. Y mira que muchas veces, o sea, yo creo que a todos, desde niños, nos han mostrado que esas cosas negativas, dolorosas, el sufrimiento, deberíamos como darle la espalda, o sea, como hacerle cuenta que no existe, ¿sí? Como evitarlo, negarlo. Y creemos que esa es la mejor, creemos que si hacemos eso no existe, pero realmente sigue ahí. Pero, Sigue ahí. y entonces entramos en un conflicto, casi que en una pelea con él de no quiero que existas, y creo que incluso hasta puede como incrementarlo, porque no solamente Exactamente. ya está el sufrimiento, sino que además se me eleva al cuadrado o al cubo porque quiero acabarlo o quiero negar su existencia. Un segundo, ¿qué dijiste? No, que te decía que en esa lógica nos han dicho que deberíamos como negarlo, como evitarlo. Y nosotros creemos que negándolo o evitándolo lo vamos a acabar, lo vamos a matar el sufrimiento. Y resulta que no, ahí continúa. Y entonces Sí, siento que entramos no solamente en el sufrimiento, sino en el nivel de estrés más alto porque queremos ahora negar su existencia, pero ahí se mantiene, ahí está. claro. Y por eso es que tenemos que estar todo el tiempo con la televisión prendida. Tenemos que tener la televisión prendida, estar por WhatsApp, estar leyendo, oyendo música para tener ocupados todos los sentidos para no sufrir, intentándolo evitar. Y gastamos tanta energía intentando no sentir el sufrimiento, no acordarnos del sufrimiento, que sufrimos más y nos sentimos más cansados y más agotados. Les digo, uy, es que la vida es agotadora, cansa tanto vivir. Pues claro, si estás todo el tiempo activo para no sentir, es, es, es agotador. Es un gasto de energía enorme. Además, me encanta, Juan, porque dices, la vida es un momento, ¿sí? Y hay que estar, hay que sentir, hay que vivir, hay Sí, que recorrerla. Eh, y seguramente buscar entonces encender ese faro. Y claro, tú nos dijiste ahorita, no hay una receta en la que yo te diga si tú haces A, B, C, D, E, encuentras ya tu propósito de vida. Pero seguramente creo que con los consejos o no los consejos, digamos que con la visión de, ojo, deténgase a sentir, entienda que esto no es estático y que adicional, no tienes que ir a toda, podemos estar más pendientes de encontrar lo que es valioso para nosotros, ujú, porque creo que es esencial, esencial y una clave para no querer acabar con este momento, con esta vida, con este aquí y ahora. exactamente. Como que vivimos en el futuro para no estar aquí, pero quisiéramos estar aquí. Y ahí Es, viene el asunto. O vivimos en el pasado, lo que fue o lo que no pudo ser, y entonces vimos todo el tiempo como, ay, es que mira, siempre me pasa esto a mí, y estamos constantemente lamentándonos por el pasado, angustiados por lo que pueda venir. sí, Como decía en una serie de televisión que veía yo hace muchos años, creo que era a finales de los 90, principios de los 2000. Me perdonan lo que voy a decir, por favor, no, que no quede grabado esto, no mentira. no, esta parte la editamos, esta parte la Esta parte la editamos. editamos y es, si yo tengo un pie en el pasado y tengo un pie en el futuro, me orino en el presente. Lo dije más decente. Pero es que es real, o sea, la gente, no digo la gente, o estamos en el pasado, o estamos en el futuro. Sí, Y es como que este ya aquí ya ahora no existiera, o puede ser incómodo, y puede ser una jartera a veces por estar en el pasado o por estar en el futuro. sí, exactamente. Pero estar en el aquí y en el ahora, yo digo, es estando aquí ahora, es estar en el futuro y estar en el pasado. Porque el pasado hace que yo tenga una mirada hacia el futuro y el futuro, cuando lo realizo y me decido por él, pasa y se transforma en pasado. Es pasado porque pasa, porque sucede y se transforma en Claro, pasado. Entonces, estar aquí y ahora no es evitar el pasado ni es evitar el futuro, sino es estar en relación futuro, presente y pasado. Y porque es una constante transformación el uno con el otro.
Mira que eso El, también es bien importante, ¿no? O sea, que cuando yo interfiero en el no futuro, se niega la existencia de pasado, ni pasado, ni de futuro. Hace parte de exactamente, la transición de estar en el aquí y en el ahora. exactamente. Bueno, no, Juanpa, mira que se nos fue la hora rapidísimo, Totalmente corriendo, como si corriendo, hubiéramos corrido. como si, mira, como si hubiéramos corrido. Pero no creo que Exacto, nos gozamos la hora detenidamente y aunque claro, no estamos dando acá unas recetas de cómo encontrar el propósito y el sentido, creo que el mensaje es uno. El mensaje es uno y es, eh, si debemos conectarlos con lo que para nosotros es valioso, pero para saber qué es valioso, pues debemos andar un poco más despacio y debemos exactamente, preocuparnos porque esa lucecita del faro alumbre un poco más, para que de exactamente. alguna forma esta vaina que estamos viviendo pues termine siendo más provechosa y de alguna forma más bonita de llevar, ¿no? Sí, y no preocuparnos porque esa luz de pronto un día esté más bajita, a veces esté más alta. No, se va moviendo y eso es importante. No es estática. Exactamente, Bueno, exactamente. Juanpa, muchas Leo, muchas gracias. gracias por la invitación. Y muchas gracias a todas las personas que estuvieron acá conectadas. Hay muchas personas que ahí estuvieron escribiendo. No podíamos leer, o por lo menos yo no puedo estar leyendo porque no veo muy bien, pero sé que muchas personas estuvieron participando. Creo que lo dejaremos grabado en el Instagram del colectivo aquí y ahora para Y que lo también puedan va ver. para la de SAPS. Y también también queda guardado en el Instagram de SAPS para que lo puedan después volver a revisar. Sí. Juanpa, mano, un abrazo gigante y que Muchas tengas una feliz gracias. noche. Lo mismo, muchas gracias por la invitación y espero que nos volvamos a ver. Un abrazo. Se me fue un momento. Que pases una feliz noche, descansa. Lo mismo, gracias a toda la gente que nos pudo Cuídate. acompañar. Saludos desde Dale. Colombia. Chao.